Correcto, correcto. Muy buenos días a todos. En el marco de celebración del sexagésimo de la fundación de la Escuela Nora Evangelina para hacer la presentación del libro del doctor Daniel Brailovsky de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales como una actividad apoyando en este Congreso Nacional desafíos contemporáneos en la auditorio que nos acompaña y Zoom. Sean todos ustedes bienvenidos. Antes de iniciar, a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados a fin de evitar interferencias. Contamos en esta ocasión con la grata presencia del doctor Daniel Brailovsky, autor del libro Es un gusto saludar a la doctora Vianey Monroy II, docente de esta casa de estudios y miembro de la junta directiva de este congreso, quien será en esta ocasión comentarista del libro. Gracias, doctora, por compartir este espacio académico. Su servidor, Ernesto Flores Ramón, tendrá el beneplácito de moderar esta actividad. Acto seguido, comparto la dinámica de trabajo. En primer término, tendremos la participación de la doctora Vianey Monroy II con los comentarios del libro en comento, para lo cual dispondrá de 20 minutos. Continúa la participación del doctor Daniel Brailovsky, quien contará con un tiempo estimado de 60 minutos. Y finalmente habremos de llevar a cabo una sección de preguntas y respuestas en la que participará nuestro auditorio, para lo cual les recuerdo que podrán plantear sus comentarios y preguntas en el chat. El tiempo será de 30 minutos aproximadamente. Es grato señalar la amplia trayectoria académica del doctor Daniel Brailovsky, quien es doctor en educación, licenciado en educación inicial, maestro de nivel inicial, profesor de educación musical, magíster en educación con orientación en gestión educativa, es profesor universitario en diversas instituciones, investigador, formador y capacitador de docentes, coordina los proyectos web, No puedo negarle mi voz y Pedagogía entre paréntesis. También es profesor y coordinador en el Instituto Superior del Profesorado en Educación Inicial, Sara C. de Eccleston, Buenos Aires, Argentina. Es profesor tutor del Diploma Superior en Pedagogías de las Diferencias de la Facultad Latinoamericana de Ciencias e investigador del equipo. Comentarles que el doctor Brailovsky ha participado en numerosos encuentros y congresos. Ha escrito artículos sobre temas de nivel inicial, pedagogía y didáctica que fueron publicados en revistas de educación y en libros de los que participó como autor, coautor o compilador. Entre ellos destacan La didáctica en crisis, Dolor de escuela, Interés, motivación, deseo. La pedagogía que mira al alumno, Sentidos perdidos de la experiencia escolar, El juego y la clase, ensayos críticos sobre la enseñanza post-tradicional, La escuela y las cosas, la experiencia escolar a través de los objetos, didáctica del nivel inicial en clave pedagógica, pedagogía entre paréntesis y pedagogía de nivel inicial, mirar el mundo desde el jardín. Como pueden ustedes notar, es amplia trayectoria del doctor Daniel Brailovsky, a quien el día de hoy agradecemos su presencia y su participación en este congreso. Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la voz a la doctora. Adelante, doctora.
Hola, buenos días a todos. Estamos teniendo problemas de internet. Ojalá podamos desarrollar como tenemos pensado este evento. Yo quiero dar la bienvenida al doctor a este congreso, que es posible gracias al compromiso con la educación y el saber de personas que como usted nos dedican un tiempo para dialogar. Al aceptar la invitación a este evento, el doctor Daniel me hizo pensar en una frase que él mismo cita casi al final de su obra, una idea de Bárcena que dice: plantear la educación desde la estrechez de la lógica económica es ofrecer una moneda falsa, pues el acto educativo tiene que ver con el don. Por ello, nuestro agradecimiento por este acto de donación, de entrega, de disposición para compartir esta mañana con nosotros. Deseo comenzar respondiendo a la pregunta ¿cómo llegué a pedagogía entre paréntesis? Para ello, me voy a remontar a mis primeros años como formadora de docentes, en los que la revista Novedades Educativas, editada por Noveduc, acompañaba las sesiones sobre el diseño de proyectos didácticos o de centros de interés. En esa publicación argentina encontramos ejemplos atractivos Les decía que en esta publicación argentina encontramos ejemplos del trabajo de los maestros de toda Latinoamérica, pues Noveduc es la misma editorial del libro que hoy presentamos. Es un referente para las cuestiones pedagógicas en América Latina. La consulta constante de estas publicaciones me llevó a descubrir Pedagogía entre paréntesis de Daniel Brailovsky. Quiero comentar que el doctor aceptó dar un pasito atrás para hablar de esta obra, porque de hecho fue publicada en julio de 2019 y él ahora está ya ocupado dando la publicidad a su más reciente obra, que es Pedagogía de nivel inicial, mirar el futuro, el mundo, perdón, desde el jardín, que es una producción publicada ya en 2020. Sin embargo, como lo comentaba con el doctor Daniel, por las licenciaturas que se ofrecen en nuestra Escuela Normal Organizadora de Congreso, apostamos por hablar de esta obra, que por su intención les decía que esta obra, por su intención de ejercer la crítica y como de sujetación de los dispositivos neoliberales, yo la he concebido como una especie de crítica de la razón pedagógica. Nuestros alumnos que ingresarán en unas semanas al sexto semestre de cada una de las 3 licenciaturas que se ofertan en esta institución están estrenando Plan de Estudios 2018 a nivel nacional. Y dentro de este diseño curricular se presenta el curso denominado Pensamiento Pedagógico. Por eso inicio este comentario invitando a los estudiantes, llamando su atención a que se acerquen a la obra del doctor Daniel, de manera que ese curso, Pensamiento Pedagógico, se acompañe de la visión crítica sobre las ideas pedagógicas y la deconstrucción de la dicotomía entre lo tradicional y lo nuevo que propone el autor. Para entrar en esta obra, quiero decir que uno de los atractivos, desde mi punto de vista, es que el libro no se trata de un juego de palabras ni un mero ejercicio de gimnasia intelectual, porque el autor está presente en la obra. Su persona está claramente representada en el tono ensayístico que combina con registros narrativos. A lo largo de la obra podemos encontrar hasta 15 relatos
vinculados con la reflexión teórica y la reflexión crítica, en los que el doctor Daniel nos deja entrar a sus aulas de clase de educación inicial o como formador de docentes y, por supuesto, a su experiencia fuera de la escuela. Hay quien afirma que lo que dice una persona no es lo único importante, sino el estado de su ser al decirlo. Si asumimos esta premisa, el ser maestro del doctor Daniel, el pedagogo comprometido, crítico, inmerso en la docencia, desde donde pronuncia su llamado a la reflexión. El estar insumiso a los paradigmas establecidos lo llevó a emplear los paréntesis en su título, pero dejaré a él el espacio para que nos comente por qué utilizó ese recurso y veremos unas razones muy interesantes. En esta obra, el autor pretende desarmar la dicotomía que hemos establecido entre lo racional y lo nuevo, y nos previene de caer en el riesgo, siempre latente en educación, de juzgar lo nuevo como lo mejor, lo más deseable, y lo tradicional como aquello que hay que superar, que debe ser superado en aras del progreso. En nuestra formación como docentes hemos estudiado la Escuela Nueva, representada por pedagogos como Montessori, Dewey, De Crowley, Illich, Neal, Freinet, Kilpatrick. Se le ha llamado Escuela Nueva por su interés en dejar atrás a la escuela tradicional, basada en la disciplina, la transmisión, la repetición. El autor, Daniel Brailovsky, nos plantea que en la época contemporánea asistimos a la proclamación de un pensamiento progresista, ideas educativas que se presentan como las más nuevas, novísimas, a las que él llama nuevas pedagogías de la eficacia, que siguen prescripciones de organismos internacionales y que utilizan un lenguaje empresarial. Y por supuesto, critican a modelos que llaman tradicionales. A este movimiento el autor lo ha llamado pseudo-escolanovismo de mercado, justamente porque se autoproclama como una educación supuestamente nueva, pero basada en intereses neoliberales que tienen muy poco que ver con lo que conocemos en pedagogía como la escuela nueva. Un claro ejemplo de cómo funciona el pseudoescolanovismo de mercado lo presenta Brailovsky en el campo de la educación emocional. Voy a ahondar un poco en ello para dar una muestra rápida de la perspectiva crítica que podemos encontrar en este libro. El autor nos pone a dialogar, ese diálogo entre la escuela nueva, en la que se da lugar a la vida afectiva y a los sentimientos de los estudiantes, y donde se vive la afectividad como la valoración de la singularidad de los niños, lo que no se hacía en la escuela tradicional. Y frente a esta escuela nueva, pone el pseudoescolanovismo de mercado, que como nos dice, ha puesto énfasis en formas de gobierno de las emociones, a través de lo que conocemos como competencias emocionales. Aquí el autor señala, nos pide que escuchemos las resonancias políticas de este discurso que está centrado en la gestión y el coaching. Se propone como lo más nuevo, pero podría estar velando el interés empresarial por enseñar a soportar las penurias a las que son sometidos los sujetos por un sistema social injusto. Detona entonces una reflexión. ¿Cuál es el trasfondo de las ideas que subyacen a la educación emocional?
Y así como el autor plantea este diálogo entre la escuela nueva y el pseudoescolanovismo de mercado desde el punto de vista de la educación emocional, también lo hace desde la neurodidáctica, el uso de la tecnología, el emprendedorismo, la obsesión por la utilidad, entre otros fenómenos actuales. El autor también cuestiona y nos invita a preguntarnos cómo conjugar el pensamiento metodológico sobre la enseñanza didáctica, la planificación, los objetivos, los resultados, la evaluación, con la reflexión de orden ético, en donde está inmersa, donde debemos poner atención en la alteridad, la diferencia, el compromiso, la creatividad, el poder. Esa dicotomía desarmada, el autor logra convertirla en una dialéctica en la que lo nuevo y lo tradicional tienen algo que decir para construir el acto pedagógico. No toma partido arbitrariamente por lo nuevo o por lo tradicional, por la escuela nueva, por el pseudoescolanovismo de mercado. Antes bien, reconoce la complejidad del fenómeno educativo y la necesaria crítica, reflexión, análisis, toma de conciencia sobre nuestro actuar como docentes antes que asumir una postura acrítica y adoptar de manera irreflexiva modas o paradigmas neoliberales que vienen encubiertos muchas veces gracias al lenguaje. Su propuesta es clara: escuchar las resonancias políticas que tiene nuestro lenguaje pedagógico y didáctico. Como formadora de docentes, obviamente este libro me interpela. La obra, además de que aporta claridad en el reconocimiento de las diferencias entre la escuela nueva y el pensamiento progresivo, más apegado a la ética de mercado y al utilitarismo, esa claridad es la que nos permite poner a dialogar esas dos posturas, ejercer la crítica. Por otra parte, el libro me hizo cuestionar esa tendencia que tenemos algunos docentes por ver la enseñanza solamente como un sistema, es decir, poner nuestro interés superior en situaciones como horarios, exámenes, calificaciones, el logro de los propósitos establecidos en un programa oficial, en fin, todas esas demandas institucionales. Y me hizo preguntarme sobre el lugar que ocupan en mi práctica las preocupaciones ético-críticas. Es decir, si estoy siendo consciente del tipo de sujetos y el tipo de sociedad al que estoy contribuyendo. Mejor cuando ahorita que te vayas, es deseable. Cuando los compres, póntelos. Es que cuando pues sí me expliqué. Además, despertó la inquietud e incertidumbre acerca de la enseñanza como relación. Sobre todo en este tiempo en el que el aislamiento social nos ha cambiado las formas, nos ha cambiado la convivencia. El cuidado, la conversación, el deseo de estar presente, el deseo de saber que integran una relación pedagógica, tienen que mantenerse, tal vez con la mediación de la tecnología. Aunque eso me parece que es un pendiente todavía, por lo menos en mi experiencia inmediata, y me convoca a preguntarme cómo he mantenido el vínculo, cómo me he preparado para conversar con mis estudiantes a la distancia, cómo he brindado el cuidado y la confianza necesarios en una relación pedagógica en este tiempo de confinamiento. Para cerrar mi participación,
quiero citar una frase que emplea el doctor Daniel en su obra. Una idea de Galeano que recupero porque me parece que refleja muy bien lo que provoca la lectura de Pedagogía entre paréntesis. Dice Galeano: si un libro se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están de veras vivos, respiran. Y uno se los pone al oído y les siente la respiración. Y sus palabras son contagiosas, peligrosamente, cariñosamente contagiosas. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora Vianney, por los comentarios tan atinados del libro, que cierto estoy, han despertado el interés de nuestro auditorio por conocer más de este libro, y quién mejor que su autor para darnos a conocer más detalles de este. A continuación, cedo la participación al doctor Daniel Brailovsky con la presentación de su libro. Por favor, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y muy especialmente, Vianney, por tu lectura atenta y sensible del libro, porque bueno, si bien fue escrito a fines del 2019 y ya pasó un tiempo, recién después de un tiempo, como vos decís, los libros comienzan a respirar y a convertirse en textos leídos, y estos ecos, estas resonancias de lo escrito en tu lectura y en tu reflexión sobre la lectura, bueno, es lindo, ¿no? Es emocionante ver cómo un texto circula y empieza a generar conversaciones, pensamientos que lo trascienden, ¿no? En ese punto también debo decir que el libro está hecho de conversaciones con otros libros, hay una biblioteca que lo acompaña. En algún momento de la introducción, incluso explícitamente, yo digo, este libro consiste en contar un poco lo que a mí me pasó después de leer La defensa de la escuela de Machelen y Simons, los últimos libros de Jorge La Rosa, algunos textos de Carlos Escliar, algo de Philippe Mérieux, en fin, hay una serie de referencias explícitas a esos textos, y en lo que yo ahora quisiera compartir, en relación a este regreso sobre el libro, no sé si para presentarlo, pero para comentar cosas que he seguido pensando y entrar en diálogo con esta introducción completa, sensible, bonita que hizo Vianney. Bueno, a lo mejor hago referencia a algunos textos, así que antes de empezar quisiera poner en el chat de la videollamada, no sé si se podrá reproducir después en la transmisión de YouTube, pero un enlace que yo utilizo para compartir textos, simplemente textos que he leído, no cosas que yo haya escrito, sino cosas que leí y que me hicieron pensar. Lecturas que posiblemente sean mencionadas o rodeen este evento, pueden encontrarse muchas de ellas en ese enlace que es bit.ly/el texto del que hablamos. Y dejo ahí también un dato de contacto, pues para que si después alguien tiene timidez y no quiere hacer una pregunta aquí, pero quiere seguir en contacto con algunas de las producciones que comparto en redes, ahí está el usuario de Instagram. Dicho esto, entonces, si les parece bien, pues me tomo un ratito, como habíamos anticipado, para comentar algunos aspectos vinculados con el libro. Efectivamente, como Vianney anticipó, el gran eje temático del libro tiene que ver con lo nuevo y con lo tradicional, una distinción que en nuestros tiempos tiende a presentarse como transparente, ¿no? Lo tradicional es conservador y lo nuevo es progresista. Lo tradicional tiene que ver con el hábito, con el hacer las cosas sin pensar, porque así están instituidas desde hace tiempo, y lo nuevo tiene que ver con cierto aire de renovación, al que se le atribuye un valor en sí mismo por ser novedad. Es decir, es lo mecánico contra lo creativo, o si se quiere, no sé si en los pasillos y las salas de profesores de las escuelas mexicanas resuena con tanta fuerza como en las de mi país, pero la dicotomía entre el conductismo y el constructivismo, por ejemplo, representan también esta dicotomía que muchos docentes en la formación
presentamos, creo que todos hemos estado frente a ese pizarrón alguna vez, ya sea como estudiantes o como profesores, como una distinción que puede describirse partiendo el pizarrón a la mitad y poniendo de un lado escuela tradicional y del otro escuela nueva, y enumerando la lista de diferencias que hay entre la llamada pedagogía tradicional y la llamada pedagogía nueva. Entonces, se contrapone en este esquema del pizarrón dividido en dos, la idea de una enseñanza muy centrada en el programa, opuesta a una enseñanza centrada en los propios intereses de los alumnos, que le van dando al modo del emergente, digamos, otro concepto bonito y escuela novista, la idea de un alumno pasivo en oposición a un alumno preguntador, curioso, inquieto, la idea de una enseñanza muy centrada en los textos, muy enciclopedista, opuesta a una enseñanza que explora distintos lenguajes, que trasciende las paredes del aula, que sale a la naturaleza. En fin, creo que no hace falta que yo siga describiendo esta dicotomía porque todos la conocemos bastante bien, ¿no? Son las filas opuestas a las rondas, ¿sí? Es la evaluación medicional opuesta a la evaluación reflexiva, por ejemplo. La idea de la planificación entendida como un gesto técnico, burocrático, opuesta a la idea de la planificación como un lugar creativo en el que se anticipa de una manera imaginativa la enseñanza. Este cuadrito es interesante, ¿eh? Esta construcción que se hace en relación a lo nuevo y lo tradicional, porque permite pensar unas cuantas cosas y permite sobre todo recorrer distintas pedagogías, nucleándose en un eje de análisis interesante. Pero lo cierto es que lo nuevo y lo tradicional es un discurso cambiante, y si este mismo cuadrito uno lo escribe en 1920 o en 1950, no es lo mismo que si uno lo escribe en 1960 o en 1990 o en nuestro día, ¿no es cierto? El cuadrito expresa lo nuevo y lo tradicional, pero muchos de los elementos que se plantean como nuevos, del lado de la novedad, son elementos que fueron planteados por el movimiento de la Escuela Nueva, que aunque se llame todavía movimiento de la Escuela Nueva, bueno, es un movimiento bastante antiguo a esta altura del partido. Como sabemos, los representantes de ese movimiento, algunos de ellos los mencionó Vianney hace un momento, son personas que vivieron a principios del siglo XX, que nacieron a fines del siglo XIX, y Montessori, De Crowley, Illich, bueno, un poco más reciente, pero la mayoría de esos autores, efectivamente, plantearon con toda claridad este cuadrito. A mí me gusta, por ejemplo, la referencia, porque justo fue hace 100 años, del Congreso de la Escuela Nueva, en el cual Adolfo Ferrier, en los años 20, 1920, 1921, no me acuerdo en cuál de ellos, planteaba este cuadrito y enunciaba un verso, una especie de poesía irónica, en la que decía que siguiendo las indicaciones del diablo se ha creado la escuela, ¿no? Los niños desean moverse y entonces en la escuela se los obliga a estar quietos. Los niños quisieran sentir, imaginar, en la escuela solo se los obliga a utilizar el cerebro y la razón. Entonces, en esa queja amarga en la que están presentes las críticas a la escolaridad llamada tradicional, está plasmada la mayoría de los principios que se enuncian en esta dicotomía aparentemente transparente. Ahora, la objeción respecto de este planteo es que si fuera tan sencillo, pues no estaríamos 100 años después de que fue planteado este cuadrito con toda nitidez, planteando todavía estos contrastes entre novedades y tradiciones, que muchas de las cosas a las que se les critica, se les achaca el lastre del tradicionalismo, no obedecen a que los docentes todavía no entendieron de qué lado del cuadrito deben pararse, sino que obedecen a lógicas y dinámicas de la vida escolar que son más complicadas de lo que el cuadrito pretende que sean, ¿no? Entonces, así es como hay tres hipótesis que Vianney un poco anticipó, que tienen que ver con darle una complejidad mayor a esta dicotomía, y que de alguna manera plantean otras dicotomías, ¿no? La dicotomía de lo nuevo y lo tradicional podría funcionar de alguna manera como disfraz de estas otras dicotomías que me interesa presentar como hipótesis. En primer lugar, la distinción entre lo técnico y lo crítico, lo técnico y lo ético, lo que tiene que ver con el funcionamiento mecánico de una técnica o de una metodología, opuesto a la necesidad de detenerse y mirar esa máquina metodológica en funcionamiento para interrogar sobre sus efectos, sobre su
sobre su consistencia ética, digamos. En segundo lugar, las demandas, podríamos decir, lo que nos pide el sistema y lo que nos piden las relaciones, porque la enseñanza es las dos cosas al mismo tiempo. Hablamos de sistemas de enseñanza, pero hablamos de relaciones de enseñanza. Entonces veremos, pretendo desplegar cada uno de estos tres conceptos, este es el segundo, entonces, veremos ahí que, por ejemplo, un profesor que evalúa y califica a sus estudiantes, tal vez no lo hace porque es tradicional, como si el tradicionalismo fuera una opción moral, sino que lo hace porque es una exigencia del sistema. Que entonces tal vez sea más interesante que la pregunta sobre lo nuevo y lo tradicional, la pregunta sobre qué hacemos en nuestras relaciones de enseñanza con lo que el sistema pone en nuestras manos. Listas de asistencia, listas de calificación, horarios, limitaciones arquitectónicas, etcétera, ¿no? Y el tercer eje, entonces el primero es lo técnico y lo ético, el segundo es el sistema y las relaciones, el tercero tiene que ver con hacer una distinción entre las tradiciones que vale la pena conservar, porque uno conserva lo que es valioso, y las tradiciones que no vale la pena conservar y que más vale sacárnoslas de encima, pero sobre todo la distinción entre las novedades, que son novedades en el sentido de que echan nuevas luces sobre viejos problemas y nos permiten mirarlos de otra manera o hacer las cosas de otra manera, y las novedades que no son tales, porque son en realidad atavíos de novedad muy pegados al uso de la palabra nuevo, que se utiliza, por ejemplo, en la publicidad o en el marketing. Todos sabemos que, no sé, yo aquí tengo un teléfono celular, marca, no sé, ya no me acuerdo ni qué marca es, pero pongámosle que fuera un Moto 7. Bueno, el día que sale el Moto 8, todos los carteles a mi alrededor me hacen sentir que yo ya estoy fuera del lugar en el que tengo que estar, ya no estoy en la primera línea de la felicidad, ni en la primera línea de la realización personal, ni voy a ser bien visto por todos porque ya estoy un numerito atrás. Entonces enseguida debo descartar mi celular viejo, ir corriendo a comprar uno nuevo, cosa que es muy conveniente, por supuesto, para quienes fabrican celulares. Este ejemplo, el del celular, no es casual. La tecnología en la escuela es presentada como un arquetipo de la modernización, de la innovación pedagógica, etc. Uno de los ítems para cualquier formulario que busca evaluar innovación en las instituciones escolares incluye si incorpora o no incorpora nuevas tecnologías. Y ese apuro por incorporar tecnologías, a mí me sorprende mucho que no se vea cuán evidente es su arraigo en los intereses comerciales de los que fabrican las tecnologías, ¿no es cierto? Ahí hay un autor que plantea esto de una manera muy interesante y cuya lectura recomiendo, que es el australiano Neil Selwyn, Selwyn, S-E-L-W-I-N, que pueden encontrar en esta recopilación de bibliografía cuyo enlace puse al principio. Entonces, bueno, comienzo entonces por lo primero, por esta distinción entre lo técnico y lo ético crítico. Me parece que si dos maestras, dos maestros se sientan a conversar acerca de lo que hacen en el aula todo el tiempo, y cómo te está yendo en tus clases, y qué cosas te preguntás, y en qué cosas te gustaría mejorar, etcétera, se van a superponer por lo menos estos dos registros, a los que todo el tiempo aludimos al mismo tiempo, pero que pertenecen a esferas o a racionalidades diferentes. Esa conversación contendría probablemente al mismo tiempo una conversación acerca de cómo se lleva a cabo la enseñanza, es decir, cuáles son las piezas que componen esa enseñanza, cómo se piensa la ocurrencia de aprendizaje del otro lado, cómo se constata, a través de qué mecanismos metodológicos, qué didáctica se aplica, cómo se organiza una clase, cómo se gestiona la lista de estudiantes para que la cosa sea ordenada y uno pueda hacer un seguimiento razonable, cómo se asume, digamos, la formulación de un objetivo pedagógico, en fin, todo lo que tiene que ver con el método o la programación. Pero al mismo tiempo, esa conversación siempre tiene algo de cómo volver sobre lo que hacemos habitualmente para pensarlo mejor, para revisar los efectos que tiene, para cuestionarnos las certezas sobre las que habitualmente se apoya
lo que hacemos. Entonces ahí es cuando las palabras didáctica, proyecto, objetivos, resultados, contenidos, competencias, bla, 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 dejan lugar a palabras como compromiso, creatividad, relaciones de poder, inclusión, diversidad, igualdad, etcétera, que son palabras que también aparecen cuando hablamos de la enseñanza, pero que no hacen referencia a la parte del cómo lo hago, sino que hacen referencia a cómo le encuentro sentido, cómo me hago responsable por aquello que enseño, cómo me involucro con los efectos de mi enseñanza. Es decir, hay una parte de esa conversación tiene que ver con cierta ingeniería del hacer, y otra parte tiene que ver con cierta revisión crítica de ese hacer. Hay palabras más prácticas y hay palabras más reflexivas. Hay palabras que son útiles a un método y hay palabras que se rebelan ante el método porque lo interrogan, porque lo cuestionan. Palabras más técnicas y palabras más filosóficas, si se quiere, ¿no? Hay un texto muy bonito de Jorge La Rosa que se llama, ¿cómo se llama? Una lengua para la conversación, así se llama. En ese texto, Jorge distingue entre un lenguaje de la técnica y un lenguaje de la crítica. Y él dice ahí que tanto los técnicos como los críticos asumen un lugar de mucha soberanía para decirnos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que dejar de hacer con urgencia, y dice que muchas veces el excesivo apego a esos registros nos quita la posibilidad de conversar honestamente sobre lo que nos pasa, ¿no? Que son como dos clichés, ¿no? A mí me gusta mucho retomar un ícono extremo del pensamiento técnico, del pensamiento racional, que es el pensamiento del psicólogo conductista norteamericano Frederick Skinner, Burrus Frederick Skinner. Skinner, como ustedes sabrán, inventó algo así como una máquina de enseñar. No sé si la tienen presente, el artilugio que inventó Skinner. Su máquina es una especie de juego de preguntas y respuestas, de ejercicios en los cuales, por ejemplo, un estudiante se encuentra frente a una frase incompleta y la tiene que completar. Y enseguida de completarla, acciona una palanca en la máquina y ve la respuesta correcta. O puede ser que haya una operación matemática y él coloca la respuesta que cree que es correcta, acciona la máquina, que es un aparato mecánico con cintas de papel, escritos y ventanitas, y ve la respuesta correcta. Entonces, las sucesivas preguntas, los sucesivos ejercicios, enfrentan al alumno a preguntas que son más fáciles de responder habiendo visto la respuesta a la consigna anterior. Es decir, hay una secuencia muy planificada en las preguntas. Hay un video que está disponible en YouTube en el que el propio Skinner, es un video grabado ahí en los años 50, en el que el propio Skinner explica el funcionamiento de la máquina y sus virtudes y sus ventajas, ¿no? Ahora, por supuesto, hagan la prueba de preguntarle a sus estudiantes de la formación si usarían la máquina de Skinner y enseguida van a decir que no. Van a decir que ese aparato niega, por ejemplo, las relaciones entre los estudiantes, porque cada uno está trabajando individualmente en su máquina. Pero si uno quiere hacer tambalear estas certezas que nos llevan enseguida a oponernos a la máquina de Skinner, porque se anclan, sospecho, en esta dicotomía un poco primaria entre lo nuevo y lo tradicional, uno podría decir que esa misma crítica al ostracismo se podría hacer de la lectura. Uno cuando está leyendo y no está interactuando con los demás, pero uno no está leyendo todo el tiempo, y tampoco se supone que va a usar la máquina de Skinner todo el tiempo. Se podría decir que en esa máquina hay una sola respuesta correcta, que no hay margen para interpretaciones, porque cuando uno acciona la palanca aparece esa respuesta correcta, lo cual es cierto, pero probablemente la máquina sea más útil para cuentas de sumar y de restar que para discusiones filosóficas, y además después de usar la máquina uno puede sentarse a discutir con los estudiantes qué respuestas encontró, ofreció cada uno, o qué les pasó con la respuesta que les dio la máquina. Tendemos a creer que una máquina le quita humanidad a la enseñanza y desdibuja además el lugar del maestro, pone al alumno a interactuar con una máquina y no con una persona.
Sin embargo, en el diseño de las preguntas hay un maestro que las puso ahí cuidadosamente, y hasta uno podría hacer una cierta analogía entre el lugar del maestro en el diseño conductista de Skinner y en el diseño escolanovista de María Montessori, donde también en la guía montessoriana se corre y le deja lugar al material que está diseñado como un material autoinstructivo, de autoaprendizaje, etc., ¿no? Las máquinas de Skinner no prosperaron, por supuesto, no se usan hoy en las escuelas. Sin embargo, si uno mira buena parte del software educativo que se utiliza en muchos dispositivos formativos, se parece muchísimo a la máquina de Skinner, ¿no? Es decir, me parece, yo no digo todo esto para hacer una defensa de las máquinas de enseñar de Skinner, que ya han pasado a la historia y se las ve solo en los museos, si acaso, pero sí para mostrar un ejemplo de cómo incluso el objeto más tradicional que uno puede imaginarse, basado en la teoría conductista, visto más de cerca, visto en su complejidad, abre otro tipo de discusiones. Incluso el propio personaje, Skinner, y en este libro me detengo un ratito en la biografía de Skinner, bueno, si uno lo mira más de cerca, pues no era el robotito que uno se imagina, sino un tipo muy romántico, literato, por supuesto, que escribió una novela en la que se imagina un mundo regido por las ciencias de la conducta, a cuyo desarrollo él tanto contribuyó, ¿no? El segundo eje que planteé es aquel de lo nuevo y lo tradicional como disfraces de distintas demandas, la del sistema y la de las relaciones, ¿no? Me gustaría ilustrar esta segunda hipótesis, la de que la enseñanza es al mismo tiempo una relación y un sistema, con una pequeña experiencia personal. Tiene que ver con mi lugar en la docencia. Ahí Vianney anticipó que el libro tiene algo de narrativo, y una de las páginas de tesitura narrativa es aquella en la que recuperó una pequeña experiencia sucedida en las aulas de la formación docente. Le pido a mis estudiantes de didáctica que alguien se ofrezca para, en la siguiente clase, poder hacer una situación de enseñanza y que enseñe algo que sepa, algo que le salga, algo que le guste enseñar, alguna cosa que le venga bien enseñar. Entonces una estudiante se ofrece, ella es jugadora de hockey, entonces nos ofrece enseñarnos algo sobre ese deporte, el hockey sobre césped. A la clase siguiente, la estudiante se pone frente al aula, le concedo 15 o 20 minutos para que nos pueda enseñar algo del hockey, y se para frente al grupo, utiliza el pizarrón, dibuja la cancha de hockey, hace crucecitas que sirven para representar a los jugadores, líneas punteadas para representar los movimientos, nos muestra un video después, porque teníamos un televisor, vemos la jugada, la entendemos bien gracias a sus explicaciones, nos muestra un palo de los que se usan para jugar al hockey, nos explica por qué está diseñado de esa manera, y en 20 minutos terminó su explicación, le hacen algunas preguntas, las responde, la aplaudimos, y nos quedamos todo el resto de la clase conversando sobre aspectos didácticos que pudimos ver en esa situación de enseñanza, ¿no? Ella planteó objetivos, ella enumeró contenidos, ella cómo utilizó el pizarrón, con qué criterios, dentro de los distintos modelos de uso del pizarrón que existen, un tema bellísimo y apasionante. Termina la clase y yo les digo, bueno, la vez que viene, ¿qué les parece si repetimos esta experiencia que estuvo tan bonita? ¿Quién tiene ganas de enseñarnos algo? Pero les voy a pedir que nos enseñen algo eludiendo el gesto de la explicación como principal recurso. Es decir, que no nos enseñen algo parándose delante del grupo y hablando, mostrando, sino que nos enseñen algo poniendo a los estudiantes en movimiento. Yo quería pinchar ahí un poquito el espíritu del activismo, de la escuela activa, del constructivismo, de la construcción, el lugar atento, pero también activo del alumno. Entonces un estudiante se ofreció, dijo, no digo nada, pero yo voy a hacer eso que usted dijo, profesor. Muy bien. A la vez siguiente, la estudiante colocó en el centro del pizarrón una imagen, que era la imagen de un jarrón, una foto de un jarrón, y nos propuso que la dibujemos a mano alzada, cada uno con su lápiz en un papel en blanco, que dibujemos ese jarrón lo más parecido que nos salga. Todos hicimos ese gesto, yo me incorporé con los alumnos también, y cuando terminamos nos explicó que había una manera
de hacer la copia más exacta todavía, y que era trazando líneas verticales y horizontales, que trazan una cuadrícula, y nos explicó la técnica, la conocida técnica de la cuadrícula, para respetar las proporciones del modelo en el dibujo. Nos hizo hacer una segunda versión del jarrón, y después nos invitó a comparar las dos versiones. Entonces, en casi todos los casos, la versión con la técnica que ella había enseñado era mejor, era una copia más exacta del modelo que la técnica libre de la primera copia. Entonces, bueno, grandes aplausos. Nos quedamos, imagínense, el resto de la clase hablando sobre cómo la enseñanza que muestra, explica, dice, versus la enseñanza que pone a los alumnos en situación de hacerse preguntas, de vivenciar en el propio cuerpo aquello que se está enseñando. Bueno, una distinción muy bonita de estudiar. Les propuse por última vez, por tercera y última vez, repetir el ejercicio, y dije, ¿quién tiene ganas de enseñarnos algo la vez que viene? Varios levantaron la mano porque ya estaban entusiasmados con el ejercicio. Entonces, el pero en este caso fue el siguiente. Les dije, de acuerdo, bueno, vos nos vas a enseñar algo, pero yo te doy el contenido, vos lo enseñás como quieras. Y el contenido que le di fue un contenido de matemática, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Tenía que enseñarnos eso. Entonces, el estudiante en cuestión dijo, no, yo en realidad había pensado otra cosa. Yo le digo, no, si querés hacer el ejercicio, eso es lo que nos tenés que enseñar. Bueno, a la clase siguiente el alumno faltó. Y a la otra, que sí vino, nos enseñó el mínimo común múltiplo en el pizarrón de una manera que podríamos llamar tradicional, explicando, digamos, toda aquella distinción entre ponernos en acción, etc. ¿Qué significa? ¿Por qué traigo esta historia? ¿Qué significa que este tercer estudiante, al que se le impuso un contenido que tenía que enseñar, y no lo que él quería, lo que él amaba, lo que él le gustaría enseñar espontáneamente, se vio en problemas, se encontró con la dificultad de que este contenido que le caía del cielo, o mejor dicho, que le caía del currículum, le imponía unas condiciones que no eran óptimas para él en cuanto a su ética, su espíritu, su deseo de enseñar. El sistema pone en nuestras manos cosas, por ejemplo, un currículum que nos dice que tenemos que enseñar el mínimo común múltiplo, entre muchas otras cosas. La estudiante que enseñó a dibujar amaba el dibujo y enseñó con el mismo modelo que le transmitió la herencia, hizo lo que habían hecho con ella. La estudiante, la jugadora de hockey también, transmitió la herencia, enseñó lo que le habían enseñado tal como se lo habían enseñado. Pretendió unirnos a su tribu. En cambio, cuando uno tiene que enseñar algo que está en el programa, uno ya no es del todo uno mismo. Uno está representando tradiciones, racionalidades, lógicas, que no son la de aquello que uno ama necesariamente. Porque el profesor de matemática ama la matemática, pero tal vez no todos los contenidos de matemática les pasa lo mismo con eso. Y los maestros de escuela, que damos todas las materias y no estamos solo en la matemática o solo en la música, por ejemplo, nos encontramos todo el tiempo con esta sensación de cierta pertenencia en algunos campos del conocimiento y de cierta ajenidad en otro. Creo que la pregunta interesante es, ¿qué hacemos con lo que el sistema pone en nuestras manos en el marco de las relaciones de enseñanza en la que nosotros vivimos y transitamos? Creo que el ejemplo muestra que planificar la enseñanza no es solo ordenar los contenidos, también es revisar nuestra propia relación con el conocimiento. Que programar la enseñanza no es solo una tarea técnica, sino que también demanda situarla en el marco de nuestra propia relación con esos conocimientos que enseñamos. Creo que las demandas del sistema más fuertes son el currículum, por supuesto, pero también la evaluación. Las escuelas nos exigen que al final del semestre, del bimestre o de lo que sea, entreguemos una lista de los estudiantes con una calificación al lado de cada uno. Creo que acá en Buenos Aires, por ejemplo, en este momento están empezando las clases y en el nivel superior estamos en época de exámenes. Esta mañana le tomé examen a 4 estudiantes de didáctica, las 4 aprobaron con distintas calificaciones, y yo juro que no surge de mí ponerle un número al saber de un estudiante con el que tuve una videollamada, que ni siquiera había sido mi estudiante porque le tomé en lugar de otra profesora que se jubiló. No surge de mí, surge del sistema, y mi enseñanza está incluida dentro de ese sistema y en algunos puntos se revela, en algunos momentos se subsume a ese sistema, y en la mayoría de los casos
me encuentro en la situación de tener que decidir qué uso hago de esas reglas, de esos mecanismos, de esas geografías simbólicas que el sistema me pone delante para que yo las transite. ¿Cómo asumo de una manera personal? Y en eso consiste volver sobre el oficio para resignificar o darle algún sentido personal a la evaluación, a la asistencia, a todas las cosas tachadas de tradicionales, pero que no existen por ser tradicionales, sino por ser sistémicas, ¿no? Y que a lo mejor no está nada mal que existan, ¿eh? No estoy cuestionando su existencia, sino en qué las convertimos. Porque la misma calificación que algún profesor convierte en un látigo con el cual castiga a sus alumnos y los amenaza, y sarcásticamente se ríe como el villano de la película y le dice, ja, 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 Ramírez, ya me voy a reír yo en marzo cuando venga usted a rendir el final y lo repruebe, ya va a ver. O también puede ser vista amorosamente la situación de la examinación, del examen, como la ve, por ejemplo, Simons y Magellan en Defensa de la Escuela, que analizan la existencia de un examen justificada, en todo caso, no en la comparación de los mejores y los peores, no en toda esta cosa que tanto denuncia Ángel Díaz Barriga, por ejemplo, ya que estamos pisando suelo mexicano, aunque sea virtualmente, y que ha dedicado tantos años de su vida a problematizar la cuestión del examen, etcétera, sino que ellos lo ven amorosamente, como es la mirada que proponen sobre la escuela, como una excusa para crear intensidad, que el examen se justifica porque genera un tiempo previo de preparación para el examen en el que el alumno se libera de otras cuestiones y se dedica a preparar el examen, y eso lo conecta con aquello que la escuela busca producir, un tiempo liberado de otras actividades para el estudio, para la práctica. Bien, y me gustaría detenerme entonces en el tercer momento, en el tercer punto en el cual planteo una hipótesis alternativa a la de lo nuevo y lo tradicional. Antes de hacerlo, pregunto, ¿vamos bien? Porque es raro hablarle a... ¿Cómo venimos, Ernesto Vianey? ¿Se escucha bien? ¿Se ve Perfecto, bien? doctor. Perfecto, vamos, Bueno, excelente. muy bien. Vieron que en un aula presencial uno ve la cara de la gente. Yo acá está diseñado esto de manera que me veo a mí mismo grande, pero a veces ese gesto afirmativo da una reciprocidad que lo invita a uno a seguir, y aunque ya estoy acostumbrado, después de más de un año de videoclases, a mitad de camino siempre es lindo preguntar cómo vamos, ¿no? Por eso la pausa. Pero bien, entonces paso a la tercera de estas hipótesis. Tiene que ver con distinguir dentro de lo tradicional, entre las tradiciones que valen la pena y las tradiciones que no, y dentro de lo nuevo, entre el escolanovismo progresista, el escolanovismo libertario, entre la novedad liberadora y lo que me gusta llamar, como Vianey anticipó, el pseudo-escolanovismo de mercado, es decir, la novedad planteada en clave gerencialista, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de lo nuevo, se da por supuesto que estamos hablando todos de lo mismo. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de las novedades educativas, el nombre del editorial que editó el libro, sin ir más lejos, ¿no? Y tal vez no estamos hablando de lo mismo. La misma palabra puede significar distintas cosas, resonar de distintas maneras. Hay un texto muy bonito de Jacques Rancière, el filósofo francés, titulado El desacuerdo, en el que una cita famosa, muy difundida de ese libro, plantea que el desacuerdo no consiste en que uno diga blanco y el otro diga negro, sino en que los dos digan blanco, pero queriendo significar con blanco cosas diferentes. Entonces creo que es ese tipo de desacuerdo el que quiero señalar sobre la idea de la novedad, ¿no? Que lo nuevo aparece en el centro de un discurso, pero que es un discurso muy cambiante, que se va ajustando a las épocas, a las distintas coyunturas, y que se opone a lo tradicional, pero el hecho de oponerse a lo tradicional no significa que sea homogéneo, que hay distintas maneras de situarse frente a lo tradicional. No hace mucho tiempo estuve, antes de que todo esto nos recluyera en las computadoras, estuve en un congreso en el que un disertante proveniente del mundo de la neurociencia mostraba una foto en el PowerPoint proyectado de un maestro con un montón de libros sobre el escritorio, y tenía cara de aburrido.
y entonces él tocaba el botoncito con el control remoto y esa foto se iba volando, y él decía, este es el profesor al que ya no queremos, ahora el profesor tiene que animar a los estudiantes, captar su entusiasmo, nada de aburrirlos con esa cosa libresca y enciclopedista. Y yo me quedé pensando, ¿no es cierto? Realmente un profesor que trae sus libros y los pone sobre la mesa y comparte sus lecturas con los estudiantes, hay que sacarlo volando por la ventana porque es un vejestorio que ya no vale la pena. Bueno, yo me permito poner en duda, ¿no es cierto? Pero creo que ese profe que mostraba esa foto tampoco creía, porque de hecho su exposición estaba basada en sus lecturas, y de hecho él no sé si los había llevado físicamente a los libros o los tenía en el celular, pero venía con las lecturas puestas. Entonces creo que esta dicotomía entre lo nuevo y lo tradicional confunde, da la sensación de articular dos mundos homogéneos que en realidad no lo son tanto. La escuela nueva, las pedagogías críticas, los estudios culturales, las teorías de la reproducción, de raigambre marxista, los enfoques constructivistas sobre el aprendizaje, parte de la literatura postestructuralista, posmoderna, Foucault, por ejemplo, Deleuze, etcétera, llevada a la educación, todas estas corrientes, distintas entre sí, me parece que conforman un ecosistema que en la jerga cotidiana constituyen una cierta agenda crítica, que cuando uno dice yo soy un docente crítico, yo pienso críticamente, yo me considero un docente liberador, emancipador, que promuevo el pensamiento autónomo en mis alumnos, etc., uno toma, abreva de alguno de esos arroyos discursivos, teóricos, ¿no es cierto? Tomás Tadeu da Silva, este pedagogo brasileño, de Porto Alegre, creo, escribió un libro muy bonito en el que analiza las teorías educacionales como en tres grandes grupos, las llama teorías tradicionales, teorías críticas y teorías postcríticas, ¿no? Creo que ahí en estas distintas corrientes que planteé aparecen un poco la diferencia entre las críticas y las postcríticas, unas más apoyadas en la tradición marxista que plantean la educación en términos de justicia distributiva, ¿no? Bourdieu, por ejemplo, y la reproducción. Y las postcríticas que tienen una raigambre más cultural y que tienen que ver, por ejemplo, con el concepto de diversidad, ¿no? Pero creo que en las distintas críticas a la escuela tradicional, ya desde el planteo de la diferencia entre las críticas y las postcríticas, que de todos modos son las dos del lado libertario de las críticas a lo tradicional, hay distintas posiciones epistemológicas, políticas. Entonces me gustaría, para desplegar el abanico, digamos, de esta diferencia entre una crítica a lo tradicional por izquierda y una crítica a lo tradicional por derecha, podríamos decir, una crítica desde la posición libertaria y una crítica desde la posición gerencialista, una crítica a lo tradicional basada en la necesidad de volver a la educación, a la escuela, al aula, un lugar más atravesado por la idea de la crítica o uno más atravesado por la idea de dejemos lo viejo detrás y compremos los nuevos métodos, porque hay que estar a la moda y así como hay que tener un celular nuevo, hay que usar un método nuevo en la escuela, ¿no? Entonces me gustaría centrarme en algunos aspectos. Por ejemplo, desde siempre la crítica a la escuela tradicional problematizó la centralidad del docente y planteó la necesidad de centralizarse en el alumno. Entonces esto puede hacerse desde el ideario constructivista, que plantea al alumno como aquel que constitutivamente tiene que construir el conocimiento, porque el conocimiento no se recibe, sino que se construye. O la misma idea, centrarse en el alumno, puede plantearse desde la teoría del talento o desde la teoría del rendimiento. Hay que mirar al alumno, es decir, medir sus resultados, ¿okay? Que es lo que hacen todos los documentos del Banco Mundial, que plantean que las escuelas ineficientes son las que no obtienen buenos resultados en términos de aprendizaje. Pero en el otro extremo tenemos aquí a Jorge La Rosa, vení Jorge, acá lo tengo, que plantea, siguiendo también a Mayelani y Simons, que los chicos no van a la escuela a aprender, que los chicos van a la escuela a otra cosa, van a la escuela a estudiar. Hay un texto muy lindo que también pueden conseguir en esa recopilación que les dejé, que compara el concepto de aprendizaje y el concepto de estudio, de una manera muy bonita, que se despliega de una manera magistral en este libro, El elogio del estudio,
que lo presentamos hace un par de meses nomás, y que está compilado, entre otros, por Jorge La Rosa. También lo compila Bárcena, el autor que vos mencionaste más temprano, Vianey. Es decir, es la distinción entre confiar en el alumno, ¿sí?, superar el tradicionalismo de la desconfianza hacia el alumno y confiar en el alumno, versus evaluar al alumno. Es pensar al alumno como protagonista de las decisiones, que es lo contrario de pensar en el cerebro del alumno como brújula de las intervenciones. El alumno en su presente de alumno, ¿sí?, opuesto a la formación en capacidades, competencias, habilidades, siempre en vistas a la aplicación de todo esto en un mercado de trabajo. Entonces, el discurso de la centralidad del alumno tiene al menos dos provincias muy diferentes entre sí. Por otro lado, se podría pensar en la visión del alumno que tenía Freire, para quien el alumno era un oprimido a quien había que liberar de la opresión, versus la visión del pseudo-escolanovista de mercado, en la cual el alumno es un cliente. Entonces, si a Freire le preocupaba el abuso de autoridad, o a los autores marxistas la violencia simbólica, lo que le preocupa al pseudo-escolanovismo de mercado es que los alumnos se aburran, porque no son lo suficientemente motivados, que la clase no tiene un buen marketing, que el alumno sabe lo que quiere, y entonces hay que satisfacer sus demandas, porque eso es lo que se hace con los clientes. En el otro extremo, lo que preocupa en un escolanovismo libertario es el peligro de esa mercantilización. De hecho, Freire criticaba a la educación bancaria, y a lo que se acompaña a la izquierda de la crítica es al alumno que tiene una agenda liberadora que tenemos que acompañar, ¿no es cierto? Esto se refleja también en la disciplina escolar, ¿no? Montessori cuestionaba la idea de disciplina que pretendía la quietud del alumno, y pretendía que un aula disciplinada era un aula en la que todos se movían y hablaban de una manera útil y razonable, no un aula en la que están todos quietos y callados, ¿no? En cambio, la disciplina, desde el punto de vista del pseudo-escolanovismo de mercado, se mimetiza un poquito, y acá viene la crítica también a la educación emocional, que es un método de control disciplinario disfrazado de New Age, de autoayuda, el autocontrol de las emociones, el regular las emociones con un volumen que baja las malas emociones y sube las buenas emociones, en fin. Toda esta idea de construir además una patologización sobre el mal alumno, ¿no? Es el que padece de algún síndrome que le impide ser un buen alumno. Hay algo también de lo individual y de lo colectivo, ¿no?, que se juega en esta diferencia al interior del discurso de la novedad. Ya en los discursos escolanovistas, el término que se utilizaba para hablar del alumno y rescatar aquello que tenía que ver con lo individual era la individualidad o la singularidad, y en nuestros días la gran discusión de la mayoría de los discursos educativos gira en torno a la cuestión de la diversidad. Nos fijamos, en cambio, que del lado del pseudo-escolanovismo de mercado, esta cuestión de la individualidad y de lo colectivo va muy para el lado de la individualidad, desde el lado de buscar el aprendizaje competente, los talentos, ¿no? Hay una enseñanza personalizada, contratos didácticos específicos con cada alumno, según el tipo de inteligencia que se ha definido para ese alumno, ¿no? Como si fuera posible clasificar a las personas según su tipo de inteligencia y que la enseñanza se adapte a eso. Didácticas heterogéneas muy operativas, que buscan atender a la individualidad, pero entendida como una forma de optimizar la eficiencia, ¿no?, para tener resultados de aprendizaje. Y que es bastante distinto a esa crítica de la fabricación en serie que hace Tonucci en esa clásica imagen de la máquina, ¿vieron? Esa escuela fábrica en la que entran todos despeinados y salen todos igualitos. Creo que cuando se hace una ética de la singularidad desde Tonucci, uno está parado de un lado del asunto, y cuando se hace una ética de la singularidad desde los tipos de inteligencia o desde la optimización del aprendizaje para cada uno, uno está parado muy en otro lugar, ¿no? En relación al docente, ¿no? El docente criticado, el docente tradicional criticado por el escolanovismo libertario, es el docente autoritario, es el docente dictador que tiene sometidos a sus alumnos a su único punto de vista, a escuchar su voz, y no él a escuchar la voz de los alumnos. En cambio, el docente al que critica
el neoliberalismo reinante actualmente, es el docente vago, es el docente descomprometido, es decir, es el docente al que hay que evaluar, el docente al que hay que capacitar porque no está capacitado, y de eso se sigue ese elogio de la virtualidad y de la no presencialidad que existía hasta que comenzó la pandemia y que vino a trastocarse completamente. A mí me parece que las críticas al afán virtualizador de la educación que hay en este libro, que es un libro pre-pandemia, me resultaron sumamente útiles como lente a través del cual mirar lo que está sucediendo actualmente con la cuestión de las nuevas tecnologías en la educación. Las proclamas de virtualidad y de presencialidad antes de la pandemia estaban claramente repartidas en este binomio respecto de la novedad. Es decir, pugnaban por la virtualidad las reformas de mercado, que querían menos escuelas presenciales y más situaciones de virtualidad. Y defendían las trincheras de la presencialidad desde cierta ética de la presencia, etcétera, las pedagogías que en ese momento se tildaban de tradicionales. Ahora que en Argentina se está volviendo a las aulas, y en algunas jurisdicciones en las que todavía tenemos índices sanitarios muy, pero muy preocupantes, con muchos muertos por día, con muchísimos contagios diarios, con un porcentaje de vacunación bajísimo todavía. Sin embargo, la demanda social ha llevado a algunas autoridades jurisdiccionales a abrir las escuelas de nuevo, cual si no hubiera pandemia. Entonces uno ve que las voces cambiaron de posición, ¿no? Y que los que antes defendíamos la presencialidad, hoy sostenemos la necesidad de extender una virtualidad de cuidado, digamos, y que además en el propio terreno del mundo de la educación virtual comenzaron a aparecer otros debates que antes no se daban. El de la justicia distributiva a través de la educación virtual, el del acceso, el de la necesidad de humanizar los espacios tecnológicos a la hora de pensarlos como espacios de enseñanza, ¿no? Como para empezar a terminar, me gustaría decir algo acerca de la relación entre la escuela y la sociedad, que se piensa desde estas dos posiciones diferentes. La pregunta que se hace uno desde una posición libertaria es, ¿la escuela está funcionando para sostener o construir un mundo deseado? Entonces uno diría que la escuela en ese sentido funciona como motor de una utopía, de un deseo, de un sueño, de un deseo social, ¿no? La pregunta que se hace, el que critica lo tradicional por el otro lado, por el lado gerencialista, plantea, ¿la escuela se adapta a los tiempos que corren? ¿Está actualizada? ¿Está la escuela a la altura de las circunstancias? Hay una frase repetida hasta el cansancio por funcionarios en campaña electoral, que dice que tenemos docentes, tenemos escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Es una frase famosa, ¿eh? Si la ponen en un buscador seguro que sale, la dijeron 20 personas distintas. Yo creo que en esa frase está plasmada esta idea de una escuela que tiene que ir corriendo detrás de lo nuevo, y en todo caso, si la escuela es del siglo XIX, porque los sistemas educativos se fundaron a fines del siglo XIX en Latinoamérica, si los docentes son del siglo XX, porque arrastran una subjetividad humanista que se ha ido perdiendo, y si los alumnos son del siglo XXI, porque siempre representan la novedad, porque la infancia siempre es lo nuevo, porque hay algo que es propio y constitutivo de la escuela, que es favorecer un encuentro entre las generaciones, entre lo nuevo y lo viejo, entre lo que se construye y lo que se recupera. Hay una definición muy bonita que yo se la escuché a mi amigo Jason Beach, que dice que la escuela es el lugar en el cual se le pide a las personas que suspendan su presente para encontrarse con algo del pasado que tal vez les resulte útil a la hora de pensar en el futuro, ¿no? Parece un juego de palabras, pero creo que contradice esta idea crítica o supuestamente crítica de la escuela que se quedó en el tiempo. Entonces creo que la reflexión sobre el sujeto que se forma viene muy bien, pero que toda esta ética de la innovación y del emprendedorismo viene un poco a embarrar la cancha e impide pensar saludablemente sobre estas cuestiones, ¿no? Por último, y para pasar a un momento de
de discusión más abierta, en el que podamos a lo mejor abrir los micrófonos o plantear preguntas por escrito y compartir algunas ideas de una manera más dinámica. Me gustaría concluir leyendo una cita del libro El profesor artesano, de Jorge La Rosa. Pero antes de leer esa cita, quería decir algo sobre el título del libro, porque Vianney lo mencionó y dijo que me lo iba a dejar a mí, y si bien yo no había pensado decir algo sobre eso, pues ahora voy a tener que cumplir la promesa que hizo ella. Que se llama pedagogía entre paréntesis. Bueno, en primer lugar, el paréntesis es un signo, pero no es un signo que representa algo como una letra, ¿no? No representa un sonido, es un signo intermediario, lo podríamos llamar un signo del entre, me gusta decirle, ¿no? Lo mismo que se dice en un paréntesis, uno podría decirlo en una nota al pie. Sin embargo, el paréntesis se queda en el texto, no se va del texto. Se niega a ser expulsado del texto al lugar de las notas, ¿no? Resiste en el centro del texto, pero para decir algo que a veces contradice al texto. O sea, en este gesto de apertura y cierre del paréntesis, se hace lugar y después se retira, entra sin permiso y se va sin despedirse el paréntesis. El paréntesis viene bien allí donde una afirmación es parece demasiado cierta, demasiado transparente, demasiado creíble. Cuando algo es dicho de una manera demasiado unánime, bueno, un paréntesis allí interpone un pero, interpone un sin embargo, ¿no? Interpone un, pero también puede pensarse de otra manera. Me gusta pensar que el paréntesis en un texto instala un pequeño reino, abre la posibilidad de una lógica distinta de la del texto. El uso del paréntesis en la matemática, no sé si habrá profes de matemática aquí, también se utiliza de esa manera, ¿no? Los paréntesis significa que la suma, la operación que hay dentro del paréntesis debe ser considerada con independencia de la fuera, ¿no? Y en la jerga académica, cuando uno hace una cita en un documento, en un texto académico, en un artículo, uno pone 3 puntos suspensivos entre paréntesis cuando falta algo, ¿no? Es como que el paréntesis siempre deja la huella de lo que podría estar o de lo que estuvo y ya no está más. Entonces pienso que una pedagogía entre paréntesis es una pedagogía que piensa sin demasiada sujeción a los paradigmas, sin someterse demasiado a las reglas del pensamiento, sin usar la teoría como arma de guerra para tirársela al otro por la cabeza, sino con ganas de pensar, buscando seguir las pistas, los afluentes del pensamiento, del lenguaje. Digo, entonces, bueno, voy a leer la cita con la que me gustaría concluir, que es una cita que no habla de la escuela ni de la pedagogía, sino del mundo. Porque me parece que cuando hablamos de lo nuevo y lo tradicional, hablamos de la posición de la escuela en relación al mundo, y creo que de lo más bonito que ha escrito Jorge en este libro es esta cita que habla sobre qué cosa es el mundo, ese mundo al que en la escuela ponemos sobre la mesa, ese mundo que en la escuela ofrecemos a los estudiantes, ese mundo que viene bajo la forma de currículum, que viene bajo la forma de rituales escolares, ¿qué es ese mundo, no? Y la cita dice así, me voy a poner los lentes. Dice, el mundo no es la totalidad de lo que hay, o de lo que es, o de las cosas que están fuera de nosotros, sino todo aquello en lo que estamos implicados o complicados, por lo que estamos ocupados o preocupados, eso por lo que estamos interesados, que nos sale al encuentro, que nos afecta, a lo que estamos atentos, eso que nos toca o nos interpela o nos dice alguna cosa, eso que tiene sentido para nosotros, todo eso que cuidamos y por lo que asumimos una cierta responsabilidad. Cero estar en el mundo, por lo tanto, es existir, estar fuera de sí, tendido a algo que no es uno mismo. El animal humano, lo que de humano tiene, ese extraño animal que somos, es el animal que se interesa. Y eso, por lo que se interesa, es el mundo. Bueno, gracias por su atención, por su presencia durante mi presentación. Pues bueno, si les parece bien, entonces abrimos un poco el juego de la conversación. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con este momento de preguntas de diálogo. Creo que el doctor Ernesto está
con complicaciones, pero vamos a apoyarlo para compartir las preguntas. Hay una pregunta muy interesante de una de nuestras estudiantes. Y bueno, con la tendencia también a buscar los cómo, pero la voy a plantear. ¿Cómo ejercer la práctica docente desde una posición libertaria, centrando la atención en la enseñanza de los alumnos? Y luego coloca entre paréntesis, sin caer en el libertinaje. ¿Cómo ejercer la práctica docente desde una posición libertaria, centrando la atención a la enseñanza a los alumnos? Sí, pienso que el miedo a la libertad, el miedo a la excesiva libertad, tal vez se basa en las promesas que tiene el orden escolar, ¿no es cierto? El orden escolar, bueno, promete algo del orden de la potencia, porque si uno mira una formación escolar a la que enseguida, por supuesto, criticaríamos por muy tradicional, esas que se parecen los alumnos a soldados, ¿no? Esas formaciones en las que están todos en fila, vestidos con el mismo uniforme, con el mismo delantal blanco, por ejemplo, etc. Uno mira esa foto hoy en día y dice, pues qué barbaridad, cómo tenían a los niños tan sometidos en esa foto de los años 40, en la que uno los ve formadísimos, cual soldados del ejército nazi. Y sin embargo también hay una cuota de envidia, ¿no? En el que mira esa foto, porque dice, hoy ya los niños no se dejarían formar así, ya no hay en las relaciones escolares un funcionamiento, digamos, de la regulación, de la regla, del orden que la escuela impone. Hay una flexibilidad, una apertura y un dinamismo que abren un montón de puertas y que convierten a la escuela en un lugar más lindo de ser vivido y lleno de posibilidades, pero que también, evidentemente, se cierran otras puertas, ¿no? Entonces creo que en esta dinámica entre el orden como prerequisito de cierta forma de libertad y la libertad como prerequisito de cualquier actitud ética en relación a la formación, tal vez ese es el lugar en el que hay que buscar ese punto al que se refiere la estudiante, ¿no? Ahí pone a continuación en el chat cómo darle un toque de innovación a nuestra práctica docente. Bueno, yo no creo que esa deba ser la pregunta que nos impulse, ¿no? Porque hay cosas que están muy bien como están, y que lo que hay que hacer es mirarlas de nuevo, para entender por qué están allí o qué función pueden cumplir. Cuando yo decía que me ayudó mucho a pensar el libro Defensa de la Escuela, este es un libro que, bueno, no sé si ha llegado a vuestras manos ya el libro, si han tenido el gusto de leerlo, pero se llama Defensa de la Escuela porque ejerce una defensa de la escuela de muchas críticas que se le hacen habitualmente. Entonces es un libro que dialoga un poquito con esto de lo nuevo y lo tradicional también, ¿no? Y entonces el libro busca plantear, bueno, finalmente, ¿para qué vamos a la escuela? Y toma muchas escenas que podrían ser criticadas por tradicionales y a las que se las podría querer cambiar para darles un toque de innovación, pero encuentra el profundo valor que tiene algunos de las piezas esenciales de la vida escolar, ¿no? Esto de liberar un tiempo para dedicarse a la práctica, al estudio, a la curiosidad por la curiosidad en sí, a mirar las cosas para que se vuelvan interesantes y que al convertirse en cosas en las que depositamos nuestro interés, construye el mundo, tomando la cita de Jorge de recién, ¿no? Entonces en ese punto creo que no seguiría, yo no le daría a nadie el consejo de buscar permanentemente innovar, cambiar lo que tenés por lo último, porque, bueno, creo que la escuela es un lugar en el que el tiempo se lentifica, no se acelera, en el que se busca cierto, no digo atemporalidad, ni tampoco ser impermeable al mundo y a las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pero creo que la escuela tiene su propia lógica, y que no es la lógica de cambie ya su vida, no es la lógica de la autoayuda, ni del apuro que nos prometen las publicidades, y del apuro por cambiar todo de un día para otro, ¿no? No es la lógica del efectismo la de la escuela. Justamente Doctor Daniel. Si quieren planteo esta pregunta. Muchas pregunta. gracias. Correcto, sí, claro. Tenemos también aquí otra pregunta que nos ha llegado, creo que muy interesante.
Y bueno, pues también es un gusto ampliar toda la información, ¿verdad? Adelante, doctora. Gracias. Hay una pregunta por el punto medio entre lo nuevo y lo tradicional. Ahí en el chat, doctor, ¿cuál sería ese punto medio? Y si existe o es un constante vivir. Bueno, no, me parece en cuanto al planteo que yo hago sobre el tema en el libro, más que un punto medio, ¿no? Volviendo a la imagen del pizarrón dividido en dos, bueno, puede ser que pararse sobre la línea y mirar a ambos lados, mirar de un lado las rondas y del otro lado las filas, de un lado las evaluaciones numéricas y del otro las evaluaciones reflexivas, etcétera, pueda darnos una idea de la complejidad del asunto. Pero más que un punto medio, yo buscaría nuevas divisiones del lado de lo nuevo y del lado de lo tradicional, muy especialmente del lado de lo nuevo, ¿no? Para poder discernir. Es decir, ¿no? Que cuando uno se encuentra permanentemente bombardeado por el imperativo de la innovación y del cambio, pues es necesario contar con herramientas para discernir entre aquellas demandas de cambio que se basan en un diagnóstico crítico, interesante, que puede ayudar a hacer o a pensar mejor la escuela, y aquellas otras que son fáciles de enumerar, no son ni tantas ni tan difíciles de identificar. Yo creo que en este momento, del lado de las innovaciones a las que podríamos, digamos, poner un poco entre signos de interrogación y sospechar de que no son necesidades o impulsos hacia una mejor manera de pensar o de hacer la escuela, están, por ejemplo, todas las visiones eficientistas, gerencialistas, basadas en los modelos de competencias, de capacidades, de habilidades, ¿no? Estos currículum que hacen una constante contabilidad de lo que el alumno adquirió, y no que plantean es decir, la pregunta sobre si el alumno aprendió y qué aprendió es una pregunta legítima desde ya, pero creo que se pierde un poco si uno se recluye en la contabilidad de los aprendizajes medibles, porque lo que se aprende en la escuela efectivamente se olvida. Una de las críticas a la escuela tradicional es que uno estudia para el examen y después de dar el examen se olvida de lo que estudió. Y entonces uno dice, pues yo ya no sé lo que es una mitocondria, yo ya no sé lo que es un anticiclón, o ya no sé lo que es el aparato de Golgi, ni la ley de Boyle-Mariot. No sé, ¿vos te acordás, Vianney, de la ley de Boyle-Mariot, que estudiaste en física? No, yo tampoco. ¿Significa que no debimos haberlo estudiado en cuarto año de la escuela media? ¿O significa que uno lo estudia por una razón distinta, que no es la de después aplicarlo a un experimento físico, sino que uno lo estudia como un bello pretexto para sumergirse en el mundo de la física, y que aunque te olvides de la mitocondria, del ribosoma y de la ley de Boyle-Mariot, la sensación de haber estado allí, la sensación de haber sido alguien capaz de asombrarse ante una fórmula matemática, ante un experimento, ante la romántica lucha de Galileo por imponer su verdad frente a la iglesia que lo quería quemar vivo. Es decir, uno no aprende todas esas cosas para ir corriendo a aplicarlas en el mercado de trabajo. Sería una estupidez pensarlo de esa manera, y sin embargo, las pedagogías muy eficientistas, muy centradas en competencias medibles, que se trasladan enseguida al mercado de trabajo, etcétera, cometen esa estupidez. Por eso creo que ahí hay un primer punto de la novedad del que vale la pena desconfiar mucho. Y enseguida detrás vienen los métodos, ¿no? Ya hablaste de la educación emocional, bueno, la mirada muy centrada en el cerebro del alumno y en lo que el cerebro puede decirnos. Bueno, es un capítulo que no voy a abrir porque es muy extenso, pero que allí en esa selección bibliográfica que les dejé van a ver que hay varios textos que hacen referencia a estas cuestiones y que pueden seguirse la pista a través de las lecturas, ¿no? Gracias, doctor. Me gustaría pedirle que amplíe un poquito más acerca de este concepto que mencionó hace unos minutos, la virtualidad del cuidado, porque es un tema que ciertamente nos inquieta. Usted señala cómo el libro está escrito antes de la pandemia y la perspectiva social y económica era una, y ahora es distinta.
respecto a la virtualidad. ¿Cómo podríamos ir construyendo esta virtualidad del cuidado o el cuidado en la virtualidad? Sí, efectivamente, ¿no? La cuestión de lo virtual se ha resignificado enormemente. Cambiaron bastante las reglas para pensarlo, se podría decir, ¿no? Yo creo que a la hora de pensar la relación de los niños con las tecnologías, uno tiene que correrse del lugar exclusivamente didáctico, ¿no? Digo, así como se piensa siempre un campo de conocimiento en relación a un determinado sujeto, no sé, uno podría hablar de la matemática en la adolescencia o la literatura en la escuela básica, pero que si uno piensa la relación de los niños con la tecnología, y bueno, hablar de tecnologías en la escuela y en relación a las infancias nos enfrenta no solo a desafíos didácticos sobre si las tecnologías nos sirven o no nos sirven, etcétera, sino qué tipo de relación queremos promover entre las infancias y las tecnologías, y qué lugar queremos darle a ese mundo que viene, que viene a través de las pantallas, ¿no? O sea, las distintas versiones del mundo con las que se encuentran los niños vienen de la voz de sus padres, vienen de la voz de sus maestros, vienen de los libros, y también vienen de las pantallas. Entonces, hay algo del orden de la desmercantilización de las pantallas que se impuso en este tiempo de pandemia. Uno veía a los niños, digamos, utilizar las pantallas básicamente para el consumo, básicamente para ver en las redes contenidos en los cuales, esto lo dice muy bonito Inés Dussel, que es vecina de ustedes, aunque haya nacido en Argentina, ella releyendo a cierta teórica holandesa, me parece, José van Dijk, ella planteaba cómo los tiempos de las pantallas, que son por definición tiempos acelerados, los tiempos del videoclip, los tiempos del marketing, juegan con la atención de las personas de una manera muy distinta que los tiempos escolares. Digo, nosotros estamos acá hace 1 hora y media conversando, y nadie se desespera, nadie dice, bueno, que esto pase rápido de una buena vez, estoy aburrido, sino que uno está con un lápiz en la mano, tomando apuntes, dándose tiempo para que la conversación vaya y venga, ¿no es cierto? En cambio, cuando uno pone un video en YouTube, por ejemplo, a uno le enchufan 5 segundos de publicidad. Y esa publicidad es carísima además, ¿eh? Alguien pagó porque esos 5 segundos interrumpan nuestro deseo de ver a otra cosa. Porque claro, cuando un youtuber sube un video a la plataforma, lo hace para cualquiera que quiera verlo, y su propósito es que le pongan muchos me gusta y obtener muchas suscripciones. En cambio, cuando un docente graba un video para sus alumnos, no lo hace para cualquiera, lo hace para sus alumnos. Y eso es algo que tiene en común con las cartas, con el género epistolar. No es algo que yo digo para cualquiera, no es algo que alguien dice para cualquiera para buscar una adhesión emocional inmediata. Inés Dussel dice, en una conferencia, en un congreso, la escuché, no sabría hacer la cita muy exacta, pero dice algo así como que el botón de me gusta es muy propio de las redes. Debería existir un botón que fuera difícil pero importante, por ejemplo, ¿no? No sé cuántos tocarían ese botón frente a ciertos contenidos. Difícil, complejo, pero importante, y vale la pena dedicarle tiempo. Pero claro, creo que la ironía, a lo mejor, con la que Inés piensa eso, ilustra esta distancia entre las lógicas escolares y las lógicas digitales. Entonces no es lo mismo que los chicos prendan la computadora para ver Peppa Pig en YouTube, o que prendan la computadora para ver un video que les mandó su profesora. Porque Peppa Pig es un producto comercial lleno de estereotipos sexistas de clase, etcétera, plagado de publicidades, de referencias al consumo, y en cambio su profe es su profe y le está diciendo algo a él.
en este momento y en este lugar, porque quiere que trabajen juntos y espera una respuesta además. A diferencia de Peppa Pig, su profesora espera una reciprocidad, y en eso también se parece a una carta o a una situación epistolar. Muchas gracias por compartir. Doctor Ernesto, ¿tenemos alguna pregunta adicional? Sí, doctora. Tenemos aquí una pregunta muy interesante. Dice, el título de Brailovsky pregunta, Toya, ¿tiene relación con que las investigaciones pedagógicas han ascendido, pero los educadores se niegan a implementar nuevas metodologías? Bueno, no sé, porque no toda investigación pedagógica tiene el propósito de generar nuevas metodologías, ¿no? De hecho, bueno, este libro se basa en un trabajo de investigación que no busca generar nuevas metodologías, sino nuevas preguntas, nuevos modos de pensar o de interrogar a la escuela. Yo no sé, tengo la sensación de que un docente que está frente a los alumnos tiene todo el tiempo el apetito de lo metodológico, ¿no? No hay que hacer ningún esfuerzo para querer hacer cosas nuevas en el aula. Por lo menos, no sé, creo que a mí me pasa, además cualquiera que haya estado en una conferencia, en una clase, en una capacitación docente, sabe que al final siempre alguien levanta la mano y pregunta, ¿y usted cómo me aconseja que haga para aplicar esto en el aula? ¿No? ¿Cómo hago? Tíreme la receta, dicen los docentes. Y está muy bien, hay un apetito de cómo hacerlo, un apetito de racionalidad práctica que responde a una demanda muy concreta. En el aula tenemos ahí a 15, a 20 o a 30 personitas que nos demandan ocupar ese tiempo con cosas interesantes, que valgan la pena, que dejen una huella. Tenemos un sueño de trascendencia, los que formamos además, queremos trascender en la vida de nuestros alumnos, y eso pesa en el alma, ¿no? Entonces, por supuesto que queremos método. Entonces me parece que no hace falta centrarse mucho en la oferta de los métodos, sino más bien en la demanda, que se pueda pensar desde ese deseo de los docentes de repensar su enseñanza, y que es una búsqueda personal, y que no hay un método que se aplique en forma efectiva en todos lados, ni unánime, ni que genere lo mismo en todas las situaciones. Es decir, que no hay ni siquiera una relación totalmente constatable entre ciertos métodos y ciertas ideologías pedagógicas. La ronda y la fila. La fila y la ronda pueden utilizarse para trasladarse o para organizar al grupo de muchas maneras diferentes, ¿no? La máquina de enseñar de Skinner, ya ahí le sacamos punta a un ejemplo productivo en ese sentido. Depende de cómo se utilice un recurso didáctico, una propuesta metodológica, puede tener efectos muy, pero muy distintos entre sí. Entonces, bueno, yo no haría esa relación entre investigación pedagógica, construcción de métodos, aplicación exitosa de esos métodos, ¿no? Creo que es una linealidad sospechosa. Muy bien, doctor. Hay otra pregunta también, creo que muy interesante. ¿En qué se inspiró para colocar como título el libro Pedagogía entre paréntesis y con los nuevos paradigmas del pensamiento y lenguaje de la modernidad líquida? ¿Cómo ha trascendido su epistemología para formar conciencia crítica en el sujeto del siglo XXI? Uf, qué pregunta. Muy grande. Me perdí por la mitad, pero bueno, lo del título del libro ya lo expliqué, porque lo había prometido Vianney y yo cumplí su promesa. Claro. Pero sí es cierto que, bueno, en relación a la cuestión de las nuevas subjetividades, es verdad que no somos los mismos a cada década que pasa, ¿no? Y que como sujetos de una época, vamos viajando, como diría Carlitos Escliar, a cuestas de nuestra contemporaneidad, pero llevándonos por delante distintas actualidades, ¿no? Ahí esa distinción tan linda que hace él. A ver si lo tengo por ahí, el libro. Sí, acá está. En este libro
Carlos Escliar, se llama Como un tren sobre el abismo, se llama el libro. Estoy seguro de que marqué, subrayé algo acá, que tiene mucho que ver con eso, y que tiene, a ver, acá está, me resultó fácil encontrarlo, dice así, en relación a esto de la subjetividad contemporánea, ¿no? Que bueno, somos sujetos del siglo XXI, tenemos delante sujetos del siglo XXI, la escuela es una institución que se relaciona sacándose chispas también con la época, y que hay que ver cuál es la época que se instala en las escuelas, ¿no? Pero dice esto Escliar. El término época, por cierto, no proviene de una percepción natural del tiempo, sino de una habitual naturalización, y responde, nada más ni nada menos, que a una comprensión pronta a acatarse o desobedecerse, uno de los tantos artificios humanos utilizados para la comprensión del sí mismo y de su historicidad, y que por lo tanto posee tanto aciertos como debilidades. Hablamos sobre una época que nos habla, leemos acerca de una época que nos lee, mirá qué lindo, pensamos mientras se establece qué es o qué no es el pensamiento, gozamos o padecemos de una época que inventa o fabrica modos de hacernos gozar o padecer. Pasamos a través del tiempo mientras el tiempo pasa a través nuestro. Esto dice Escliar. Pienso que la relación con el tiempo en el que nos toca vivir es siempre una relación tensa, pero que la escuela es el lugar en el que también se encuentran las generaciones, ¿no? El maestro es el que tiene una pertenencia a una época anterior, tenga la edad que tenga, porque ejerce cierta posición de anterioridad respecto de los alumnos, o como dice Jorge, el maestro es el que ya leyó, y los alumnos los que van a leer, no solo los libros que se leen en esa materia, sino que ya leyó algo del mundo alrededor, ¿no? Entonces, bueno, creo que podría también pensarse por ahí esta relación con lo temporal y con lo generacional. Pero bueno, me puse muy filosófico. Muy bien, pues pregunta. Hay una pregunta, doctor, que yo quisiera hacerle. Ahorita que habló con esta cita de Escliar acerca de la comprensión de sí mismo, no sé si me escucha. Yo creo que ¿a mí me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí, le ¿No? comentaba, doctor Daniel, Sí. podría ampliar un poco en su obra un ejercicio de escribir la propia biografía. Ahorita que la comprensión de sí mismo y de su historicidad. Y es un ejercicio que tendríamos que hacer todos los docentes, porque usted propone, escribe acerca de tu vida y luego escribe los títulos de tu biografía. ¿Qué títulos tendrían los títulos? Y una vez que los escribiste, que elegiste a qué le dedicarías un capítulo en esa biografía, identifica qué está haciendo lo relevante para ti. Ahí va a dar respuestas, ¿no? Y vas a ver que lo que el sistema está anotando como relevante tal vez no coincida con lo que tú escribes en tu biografía. No sé si quisiera ampliar sobre eso. Sí, también, ahora que lo mencioné a Carlos Escliar, él también dice que el pasado está lleno de novedades. Y quizás tiene que ver con eso, ¿no? Con que vivimos una época muy elogiosa del futuro. Se habla del docente del futuro, de la escuela del mañana, de la educación del siglo XXIII, etc. Y esta cosa de mirar siempre hacia adelante, persiguiendo a ese futuro, expresiones tales como el futuro ya llegó y ya estamos allí, etc., instalan, creo, un desprecio hacia la experiencia, porque la experiencia siempre viene del pasado, o mejor dicho, la experiencia siempre está en el presente, pero el relato de lo que a uno le ha sucedido, la construcción de ese relato, terminan de cerrar un círculo sobre las cosas acontecidas que lo convierten en experiencia.
Entonces recuperar algo de la docencia que uno fue construyendo a lo largo del tiempo, en ese registro narrativo que vos recuperás del libro, tiene un poco ese propósito, ¿no? No ya pensar qué docente quiero ser, qué docente buscamos, a qué modelos aspiramos, sino, bueno, mirar estos años en los cuales he sido docente y tratar de recuperar cuáles fueron las cosas que valieron la pena, cuáles fueron las cosas que merecen un capítulo, si eso se escribiera como un libro, cuáles son las cosas en las cuales uno diría que hubo valor, que marcaron una diferencia, que dejaron una huella y me constituyeron en este oficio. Y entonces recuperar esas cosas puede ser tan valioso, o quizás aún más, que pensar en los modelos a seguir, en las competencias del educador del mañana, y todo esto, ¿no? Y creo que ese ejercicio por eso se inscribe en esta discusión entre lo nuevo y lo tradicional, porque lo nuevo siempre mira al futuro y creo que puede ser una interesante novedad la que encontremos en nuestra propia experiencia mirando hacia atrás también. Gracias. Pues queda la invitación para que nuestros estudiantes, quienes nos escuchan, nos miran el día de hoy, busquen ese ejercicio, adquieran el libro y vayan encontrando estos sentidos que nos propone el autor, este camino crítico para andar la docencia. Doctora Ernesto. Pues puede ser un lindo ejercicio, por supuesto, para hacer en las aulas, pero bueno, esto yo lo hice un par de veces, pero con docentes ya con cierta experiencia, ¿no? Pero esto de recuperar también las biografías escolares es muy valioso. Bueno, vuelvo a dejar ahí por si alguien quiere recuperar lecturas, el texto del que hablamos, bit.ly/el texto del que hablamos, y el contacto de Instagram Dani Bray, por si tienen ganas de seguir comentando. Yo puse ahí una fotito de este evento y en los comentarios podemos seguir conversando. Si a alguien le dio vergüenza hacerlo aquí, pero tiene ganas de hacerlo allí, pues más tarde entro y si hay comentarios o preguntas retomamos. Muchísimas gracias, doctor Brailov, que su participación ha despertado el interés por profundizar en el conocimiento, porque es un tema que nos atañe a todos los que hemos abrazado esta noble tarea de... Sentimos verdaderamente complacidos el día de hoy por haber sido parte de esta actividad en la que se compartieron grandes experiencias con usted, doctor Brailovsky, y como una se hace entrega de una constancia que a la letra dice: la Escuela Normal de Atlacomulco, profesora Evangelina Alcántara Díaz, otorga la presente constancia al doctor Daniel Brailovsky por la presentación del libro Pedagogía entre paréntesis dentro del Congreso Nacional Desafíos Contemporáneos en la Formación Docente, el 24 de febrero de 2021, en el marco del 61º aniversario de la fundación de esta institución. Rúbrica: el licenciado Juan Jesús Peña Sotelo, director de nuestra institución. Y no nos resta más que agradecer su grata presencia y a la doctora Vianney Monroy II por su valiosa participación. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gracias, Daniel. doctor. Bueno, Éxito en seguimos su... en contacto. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Ernesto. A usted, doctora. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están? Con Rodríguez ahora para detener el... Gracias a todos, Mauri. Gracias, Rodri. Me desconecto. Ah, ok. Sí, sí, sin Gracias a problema. todos, ya pueden desconectar. Sí. Bueno, entonces finalizo la llamada para hacer la descarga del video y todo, ¿va? Sí, gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Nos vemos al rato. Bye. Nos vemos.